Bien, positiva. Ese ruidito es que entró alguien o alguien se fue. Bueno, muy bien. Sería economía positiva. Bien, porque nos está describiendo, no hay ningún juicio de valor. ¿Sí? Bueno, a ver, la 3.2. ¿Qué dice la 3.2? El Banco Central debe controlar la tasa a la que crece la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Eso qué es? ¿Es un tema de economía positiva o normativa? Normativa. Normativa, muy bien, porque tenemos esto, ¿sí? Debe. Debe, ¿sí? Vamos al 3.3. Dice, la sociedad debe exigirles a los que perciben seguro de desempleo que busquen trabajo. ¿Qué es? Negativa también. Normativa. 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 Bien, dice debe. El 3.4. El municipio destina un 20% del presupuesto al cuidado de la salud. ¿Qué es? Positiva. Positiva. Muy bien. Y el 3.5. Es indispensable que toda la población se beneficie del servicio de agua potable. ¿Qué es? Normativa. Normativa. Normativa, ¿sí? Aunque no dice debe o debería, dice Es indispensable. es indispensable. A ver, vamos a... fíjense que hay algunos que están haciendo ruido los micrófonos. O tienen ruido de fondo, ¿sí? Hay gente que está de fondo. Hay gente hablando. Sí. A ver, ¿dónde está la gente hablando? Bien, vamos a silenciar. Vamos a ver dónde los silencios. Esperen un minuto. Bueno. Dice la. Mira. Bien. Mira, tenemos más gente, más serios en la clase. Bueno, nada. Global se llama. Bien, entonces pasamos, acá, bueno, acá sale la respuesta de cada uno para que vean, ¿sí? Bueno, vamos al próximo. Después tienen, fíjense que ya hicimos 3 temas, o sea que ya tienen hecho una parte del módulo 1 que es importante. Ahora vamos a pasar, hay un ejercicio que es el número 4, que es adicional, no lo vamos a hacer al 4, vamos a ir al 5. Ay, el más difícil. Vamos al 5, ¿sí? Bueno, fíjense en el ejercicio 5, que acá empezamos un poco con unos gráficos, ¿no? En economía tenemos para estudiar los temas, tenemos fórmulas, muchas fórmulas y cuestiones matemáticas, podemos analizar las cosas, sino con gráficos. Entonces, a veces es más intuitivo cuando empezamos a incorporar los gráficos, ¿no? Entonces, esto es un poco para que ustedes vean, para que ustedes vean en el gráfico cómo podemos leer este gráfico. Entonces, fíjense, este es un gráfico que se llama de doble entrada. ¿Por qué de doble entrada? Porque tienen un eje acá, ¿no? Donde van a medir en este eje, y después tienen otro eje que es este, donde acá están midiendo otra cosa. Entonces, en el mismo gráfico, están midiendo con esta línea continua, y acá tienen los años. ¿Estamos? Bueno, la línea continua, donde están midiendo la línea continua, fíjense, es lo que están midiendo con la línea continua es el PBI. El PBI en millones de pesos de 1993. Pero bueno, eso es otra cuestión que la vamos a ver mejor cuando veamos macro. Podemos medir, entonces, ustedes quédense con que en la línea continua medimos el PBI, ¿no? Y lo medimos con esta columna de acá, ¿no? Fíjense la evolución. Y acá vemos con los años, a medida que pasan en cada año,
cuánto ha sido el PBI. Fíjense que ha subido el PBI, después acá bajó en todo esto, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Se acuerdan acá? ¿Los que son más jovencitos o no? 2001. Bien, 2001. bien, acá vemos cómo venía bajando con la crisis que fue 2001-2002. Empezó a subir. Otro periodo acá medio que bajó el crecimiento, y bueno, esto es un recorte para hacer el ejercicio nomás. Bueno, entonces, estamos viendo eso, ¿sí? Vemos ese dato. Esto es una serie histórica que se llama, y lo medimos acá. Después, en el gráfico, les aparece otra cosa, otro tipo de hacer gráfico. Esto está hecho con el Excel, con el programa ese. Acá tienen otros gráficos, son un gráfico de barras. Este gráfico de barras, ¿qué les está midiendo? ¿Qué dice? La variación anual, y que está en el eje de la derecha. O sea que está acá. Esto está diciendo, entre el año, fíjense, 91 y el año 92, ¿qué pasó con el del PBI? ¿Creció o no? ¿Sí? ¿Qué pasó? Creció, aumentó. Entonces, esta barra nos está mostrando que aumentó. Está una barra que aumentó en porcentaje. ¿Cuánto aumentó de acá a acá? Aumentó un 10,6%. Y lo medimos acá, en este eje. Fíjense más o menos donde está el 10. ¿Sí? Entonces, un dato es el dato del PBI, ¿no? Que lo medimos de este lado. Y otro dato nos está dando la tasa de variaciones, los porcentajes en los cuales aumenta o baja. Fíjense en comparación. Fíjense que acá aumenta, pero del 92 al 93 aumenta, pero un poquito menos. Eso lo vemos en la inclinación de la curva. Cuanto la curva está más inclinada, cuanto más empinada está la curva, quiere decir que crece más fuertemente, si quieren. Si bien no son los términos exactos, los vamos a tratar de darlo intuitivamente. O sea, cuanto más empinada está la curva, cuanto más se acerca al eje vertical, el crecimiento va a ser más rápido, con lo cual la barra azul va a ser más alta o más baja. Más alta. Más alta. Fíjense acá, del año del 94-95, ¿qué pasó? Bajó. Es más baja. Entonces, como bajó, este dato quiere decir que fue negativo. Está por debajo del eje 0, es negativo. ¿Está? Y el otro dato que tienen acá en el gráfico son estas líneas, acá, roja, y esta línea verde. ¿Estamos? Esta línea roja, que es del 2%, nos está diciendo, en todo este periodo, en el periodo 91, 2002, o 2001, creo que es 2002, ¿cuánto fue en promedio la tasa de variación del PBI? Entonces, hacen un promedio de todos estos valores que sube y baja, en promedio, ¿cuánto da? Y da que todo este periodo en promedio nos da un 2%. ¿Sí? Y este otro periodo, ¿sí? En promedio, todo este crecimiento que se va acá, todo arriba del 0, da un 7%. ¿Sí? Eso es lo que vemos en este gráfico. ¿Sí? Y otra diferencia, que se lo vamos a ver después, más adelante, por ahora está bueno como es lo primero que empiezan a ver de economía, y uno entiende que hay un montón de conceptos, y bueno, y a veces hay barreras que nos ponemos nosotros solos, decimos, no sé, no entiendo, no me gusta, pero bueno, es lo primero que ustedes empiezan a ver, son conceptos nuevos, forma de leer gráficos, que por ahí no tuvieron la formación, o algunos sí. Estamos viendo herramientas, cómo podemos analizar lo que pasa en la economía de un país. O con cualquier otro tema, es algo básico que tienen que empezar a conocer, es una herramienta. Entonces, ese es el dato del PBI. Y una diferencia está en valores constantes o valores corrientes. La diferencia es que este es un dato del PBI que está en valores constantes.
eso es un cálculo que se hace, ¿sí? Que es para sacarle el efecto de la inflación. Esto está en valores sin inflación, para ver realmente cuánto creció la producción. Porque si nosotros lo dejamos cada uno con el precio que tenían los bienes y servicios de ese año, ¿qué pasa? De un año al otro, a veces, ¿qué pasa con el PBI? ¿Qué puede pasar si nosotros tomamos precios de cada año? Puede ser Varían, que bajan, suben. sube mucho Los más. precios suben. Claro, porque si es la cuenta de lo que se produce por el precio, fíjense que si tomamos esa cuenta va a dar, por ejemplo acá, que empieza a subir mucho más a lo mejor esto. Pero en realidad no es el efecto de que se está produciendo más. El efecto de No, que suben los la precios. inflación. Bien, entonces, hay dos tipos de forma de expresar los datos. Se pueden expresar sin inflación o con inflación, ¿sí? Cuando nos dice millones de pesos de 93, quiere decir que todo está expresado al mismo año. Entonces, eso es una cuenta que se hace para sacarle el efecto de la inflación. ¿Estamos? Eso lo vamos a ver de vuelta cuando veamos macro, ¿sí? Y el otro gráfico que tienen es esto, que se llama el PBI per cápita. ¿Saben lo que es el PBI per cápita? ¿Persona? Por persona. ¿Por persona? Por persona. Es lo que se hace, el PBI de un país se divide por la cantidad de habitantes. ¿Sí? Entonces... No, decía que justo el 95 y el 2002 estuvo Caballo. Sí. Y justo Bueno. No se escucha, Griselda. Vas a tener que probar con un micrófono de otro tipo de micrófono para que te podamos escuchar mejor, porque no se escucha bien, ¿sabes? Dijo que en el 95 y en el 2001, 2002 ya no, estaba Caballo. Sí, pero después agregó otra cosa, por eso no. Sí, ahí no escuché. Bien. Bueno, entonces, fíjense que la diferencia es que esto es el PBI per cápita. ¿Qué pasa? Fíjense, el PBI per cápita es el PBI dividido en la cantidad de habitantes. Fíjense que ahora, en promedio, ¿qué pasa acá? Fíjense, esto da menos 1,2 en promedio. Y fíjense que antes daba en positivo, daba un 2% en promedio. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Por ahí, de un periodo, te pueden decir, el PBI creció un 2%. Ah, pero fíjense que el PBI per cápita, ¿no? En realidad dio negativo, menos 1,2%. Entonces, si bien el PBI per cápita sería si a la torta la dividimos en partes iguales, ¿cuánto le tocaría a cada uno? Entonces, como que son indicadores que son lo que se llama condiciones necesarias, pero no suficientes. O sea, no estamos hablando de distribución del ingreso, eso es otra cosa. Estas son condiciones necesarias. Vos, a un país, lo que le tiene que pasar, que sería que el PBI crezca para que estemos mejor, que no está pasando ahora, ya ahora tenemos que el PBI, ¿qué pasa ahora con esta situación que tenemos? Bajó. Está bajando, seguramente. Y a su vez, además de que el PBI debería crecer, el PBI per cápita, porque si vos tenés en una población que en realidad aumentó más la población de lo que creció el PBI, o el PBI tiene que crecer mucho más de lo que crece la población, para que hipotéticamente a todos les toque una parte mayor, digamos, en términos que no es en realidad, después es la distribución, pero es una condición necesaria, ¿sí? Pero además son como manejamos distintas variables. Una cosa es el PBI, otra el PBI per cápita, por ejemplo, ¿sí? Entonces son dos gráficos que nos están mostrando una variable de distintas formas, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas? Estas son las preguntas, a ver. La pregunta número 1, ¿no? Es lo que estuvimos un poco trabajando. Analizamos las variables, vimos qué se mide, o sea, en cada uno de los ejes de coordenadas.
los ejes de coordenadas